Acércate. Entonces unos ojos en medio de un hueco se iluminaron. Entré en pánico y salí corriendo de ahí mientras aquello gritaba. Anécdotas paranormales. Anécdotas paranormales. Anécdotas paranormales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al mejor club del terror. Les saluda a su amigo y servidor, el abuelo George. Agradeciéndoles una vez más por estar con nosotros en otra emisión de Anécdotas Paranormales. Esperamos poder contribuir, aunque sea un poco, en sus pesadillas noctámbulas. Díganme, ¿alguna vez han escuchado alguna historia de duendes? ¿Saben algo de duendes? Yo personalmente he investigado algunas cosas al respecto y hay un sinfín, en serio, no sé si de llamarle especies o tipos de duendes. Y bueno, algunos los llaman duendes, gnomos, chaneques, en otros países les llaman aluches, pero en lo que definitivamente muchos coinciden es que no son tan amigables como los pintan, y mucho menos cuando se les molesta o se los trata mal como cualquier persona, creo yo, ¿no? Así que vámonos con el episodio de este miércoles. Apaguen la luz y pónganse cómodos con sus audífonos. Prepárense para recibir su dosis de terror y adrenalina auditiva. Soy el abuelo George. Comenzamos. Esta es una adaptación de Anécdotas Paranormales. La historia que estoy a punto de contarles es una aventura que afortunadamente no me pasó a mí. Sin embargo, me dejó muy asombrada y un poco aterrada, pues se desenvuelve en un tema que me encanta. Mi madre es una mujer que se gana la vida torturando a personas, que encima de causarles sufrimiento, le pagan muy bien. Es dentista, y su profesión no me agrada mucho. Tiene un consultorio aquí en casa, y no es muy lindo pasar al lado de este. El solo escuchar el sonido estridente de este aparato me hace sentir un no sé qué en mis labios que me ponen ansiosa. Sin embargo, debo decir que gracias a esos utensilios de tortura, hemos vivido muy bien dentro de lo que cabe, pues tenemos más de 3 años de no salir ni a la esquina. Mi padre, esa es otra historia. Un contador que trabaja montones por fuera de la casa y aún así no logra superar ni la mitad del sueldo de mamá. Sin embargo, ella lo apoya a morir. Puedo decir que se aman por sobre todo. Y si no fuera por nuestro único gusto en la mitología, definitivamente yo sería incompatible con ellos. A mí solo me gusta estar con mis amigos y disfrutar la vida mientras se pueda, porque sé que eso de ser adulta es aburrido, frustrante. Y si algo sale mal, voy a terminar haciendo algo que no me gusta por el resto de mi vida. Como dije, no habíamos salido de vacaciones a ningún lado por un largo periodo, pero en el verano me dieron una grata sorpresa de que al fin saldríamos, y no precisamente a Chapultepec. Resulta ser que durante ese periodo de aburrimiento sin salir de casa, lo usaron para ahorrar lo suficiente que nos permitiera viajar sin preocupaciones por el presupuesto. ¿Y a dónde iríamos? Al lugar más increíble de la Tierra. No hablo de Disneyland. Hablo del lugar donde se originó nuestra mayor obsesión en la mitología fantasiosa. Irlanda, por supuesto. ¿Que por qué nos obsesiona el país de pelirrojos y cerveza de la época de las cavernas? Pues por eso, porque es una experiencia increíble poder pasar eso en pleno siglo XXI. Es como viajar en el tiempo, pero manteniendo todas las comodidades tecnológicas de nuestra era. Pero no es eso por lo que decidieron viajar a este hermoso país de praderas verdes. No, es más por su riqueza cultural
hablando específicamente del lugar que vio nacer la leyenda de los duendes, o como ellos lo llaman, Leprechaun. Son pequeños seres mágicos, místicos, y han existido desde épocas remotas. O eso afirman quienes han tenido la buena o la mala fortuna de toparse con uno de estos seres mitológicos que algunas culturas llaman goblins o demonios. En fin, llegamos a Dublín. Creo que es la parte más significativa de Irlanda, una ciudad con muchos festivales. Sin embargo, tuvo algo que no nos agradó del todo. Hablo en lo general porque, debido a su gran afluencia, pues es un destino netamente turístico, donde toda la cultura pierde sentido y hasta se ha tergiversado tanto por la asquerosa influencia de Hollywood, que ahora solo es un montón de personas vestidos de ropa a cuadros por doquier, haciendo mantequilla a la antigua. Eso nos decepcionó un poco, a decir verdad. Esperábamos más cultura lejos de los estereotipos presentados en la gran pantalla. Y el colmo es que visitamos algunas tiendas con el fin de comprar algunos recuerditos de nuestro viaje, pero lo que nos molestó y bastante fue ver figuras de Leprechaun de mujer, cuando sabemos perfectamente que las leyendas solo hablan de la versión masculina. Eso fue suficiente como para que mis padres decidieran preguntar dónde quedaba un bar para ir a pasar el decepcionante suceso. Cuando llegamos, ellos pidieron cerveza para los tres. Obvio me encantó, aunque fue raro, ya que por mi edad no me permitían tomar nada de alcohol. Después de haber pedido las bebidas, el barman curiosamente hablaba español. Resultó también ser de México y nos platicó de dónde podíamos encontrar lo que estábamos buscando. Nos sugirió separarnos de la parte turística. Como consejo, nos dijo lo obvio, pero que por la emoción habíamos pasado por desapercibido. Si quieren una experiencia en cualquier país, no solo en Irlanda, en cualquiera, deben visitar a su gente, vivir como ellos viven el día a día, y es increíble lo que puedes aprender o lo que pueden contarte en este país, ya que es rico en leyendas. Obvio, claro, esa era la solución. ¿Es en serio? Un doctor, un contador y un adolescente con más cerebro que el promedio, ¿y no se nos había ocurrido eso? Bueno. Nos sugirió ir a un pueblo a 2 horas de Dublín, un lugar llamado Wicklow, uno de los más extraños, y que como referencia tiene la cascada más famosa de Irlanda llamada Powerscart Waterfall. Resulta que no solo es un pueblo, es un lugar a donde los irlandeses van a pasar un picnic, y vaya picnic que podrías pasar, rodeado de naturaleza, un majestuoso bosque con neblina que me recuerda a los paisajes de El Señor de los Anillos. Definitivamente eso era lo que buscábamos, pero no había casas a donde interactuar con los locales, así que caminamos por un buen rato para adentrarnos en la parte boscosa, donde después de más de 1 hora de senderismo, comenzamos a encontrar casas de apariencia un tanto antiguas. La gente apenas nos veía, entraba en sus casas, y como ni mis padres ni yo hablábamos gaélico, que es el idioma oficial de Irlanda, pues no nos entendían y fue difícil poder hablar con alguien. Más adelante, una casa aún más antigua. Bueno, no era una casa, era más bien una choza, como se dibujan por ahí, ya saben, hecha de piedra, cubierta con un techo de paja, una pequeña chimenea y un cerco de madera, donde una mujer se encontraba ordeñando una cabra. Creo que no nos escuchó llegar porque apenas le dimos los buenos días, se exaltó, tirando el pequeño bote de leche que había logrado sacar del animal. Aparentemente no entendía ni inglés ni español, por lo que parecía que nos preguntaba qué hacíamos ahí, o algo así. Sinceramente, yo no entendí ni una sola palabra hasta que nos señaló un camino y nos dijo lo que parecía ser un nombre, Deirdre o Deidre, no lo sé, algo así, pero fue seguido de estas palabras: There you will find what you are looking for. Sabía que al menos hablaba inglés. Entonces se metió a su casa y cerró la puerta. Caminamos otra media hora hasta llegar a una casa más moderna, lo que nos llevó a una segunda decepción. Digo, después de encontrar una choza tradicional de hace siglos, esperábamos encontrarnos con algo más antiguo. O no sé sinceramente, tal vez una aldea de pequeños duendes con ollas de oro, jugueteando por las ramas de los árboles. No una casa común y corriente.
Ahí sí hablaban inglés. Una pequeña jovencita de no más de 8 años preguntó si buscábamos a su abuela. No supimos cómo responder, solo le dijimos que sí. Y entonces amablemente nos sentó en una mesa improvisada de madera en medio de su jardín. Y en cuanto ella comenzó a gritarle a su madre, comenzamos a notar que en la mesa había unos símbolos grabados, una especie de pentagrama o algo así. Y poniendo más atención, vimos cómo en la fachada de la casa había pequeñas muñecas hechas de madera y hierbas, y varios amuletos de diversas formas y colores que estaban en todos lados, incluso en la copa de los árboles. Sabíamos que en Irlanda había muchas leyendas, pero no que eran tan supersticiosos. Entonces, una mujer de mediana edad, de cabello negro, salió preguntándonos qué es lo que queríamos. La niña le dijo que buscábamos a su abuela. La mujer, que se identificó como Colm, nos dijo que su hija ya no se sentía muy bien, por lo que si queríamos hablar con ella, no nos prometía nada. Eso nos confundió. ¿Por qué diría hija cuando su pequeña nos dijo que era su abuela? Aún así, yo les juro que nosotros ni siquiera sabíamos de qué íbamos a hablar, pero sedientos de sorpresas, pues esperamos a ver qué tenía que decirnos. Nos pasó a su sala, donde nos hizo esperar después de ofrecernos un delicioso té negro, y si afuera nos pareció exagerada la cantidad de amuletos, adentro era aún más escandaloso, ya que no había un solo rincón de la casa que no hubiese un par de ellos. Y qué decir del gigantesco trébol de 4 hojas tallado en madera que se encontraba colgado en una de las paredes de la sala. Después de observar detenidamente todo eso, salió la señora. Sentimos una extraña sensación de sorpresa. Una mujer con el pelo entrecano y rojo fuerte, unas arrugas tan prominentes que se notaban en su rostro, y esos ojos más azules que el mar, una piel tan blanca que en verdad hacía honor a sus ancestros irlandeses. Ella es Deirdre, nos dijo la señora Colm. Platiquen con mi niña, pero no hagan que se exalte, ¿ok? Asentimos y nos dejó a solas con la anciana, que nos hizo una pregunta en la que podría descubrir que no teníamos ni idea de por qué estábamos ahí. ¿Qué es exactamente lo que quieren? A lo que mamá contestó como verdadera actriz. Queremos saberlo todo. Por favor, comience desde el inicio. Deirdre entonces sonrió y tomó un sorbo de té antes de empezar. Según el folclore popular, ellos habitan en los bosques, viviendo en cuevas hechas en pequeños agujeros forjados en piedra, o en la base de un árbol, camuflados con musgo. La mayor parte de la gente adulta es muy dada a la comprobación, hasta no ver, no creer. Aún así son muy respetuosos con el ambiente. En cambio, algunos niños son crueles a esa edad. Tienden a ignorar las señales de las cosas que no entienden y se involucran fácilmente en cosas fantasiosas. Esta es mi historia. Yo tenía 9 años y mi madre, una mujer estudiosa, no creía en nada que no pudiera comprobarse. Se dedicaba a desmentir a charlatanes y falsos brujos que se malganaban la vida estafando a la gente del pueblo, pero pronto pasaría algo que la obligaría a cambiar por completo su opinión acerca de lo que para ella eran solo cuentos y leyendas. Yo iba a la escuela como cada niño en nuestra antigua casa en Wicklow. Como cada tarde, mi madre me encomendaba la tarea de ir a pastorear a los animales con los que contábamos. Yo siempre le decía que sí, pero yo era muy distraída. Atendiendo mi tarea o estando donde fuera, mi ansiedad por los juegos e increíblemente imaginativa cabeza hacía que perdiera la noción del tiempo
Siempre llegaba tarde a casa porque se me hacía difícil reunir a los animales que se dispersaban por falta de cuidado. Llegaba casi anocheciendo, lo que claro, no era del agrado de mi madre, de la que siempre recibía regaños. Y cuando mi padre se enteraba, me daba una buena tunda por no hacer lo que se me ordenaba. Mis padres no eran conscientes de que solo era una niña y necesitaba no solo distracción, sino amistad también. Y yo no tenía ni una sola amiga, no por falta de habilidad social, eso era claro, sino porque el día entero me la pasaba estudiando, cuidando a los animales o ayudando en casa. Así que tenía que conformarme con inventar a mis propias compañeras de juego para pasar el rato en la pradera, mientras que los animales de la familia hacían de las suyas, perdiéndose o entrando a comerse las cosechas de los vecinos. Era un problema cuando entraban al minibosque que se encontraba a espaldas de la casa de los Miller. Ese bosque era oscuro y, para serle sincera, me daba mucho miedo, pues se rumoraba que ahí vivían seres horribles y vengativos. Esa tarde, un zorro persiguió a 2 de mis ovejas que terminaron entrando en aquel lugar. Y a pesar de que me causaba terror, le tenía más pavor a los castigos de mi padre, así que me vi forzada a entrar, procurando no separarme demasiado de la orilla. Armada con un bastón, comencé a gritar para ver si había alguna respuesta avaladora de mis ovejas. La copa de los árboles en ese lugar impedía que la luz penetrara, haciendo un lugar bastante oscuro y tenebroso. No las encontré, y como no me atreví a aventurarme más allá, regresé a casa, y cuando apenas vi a mi madre, las lágrimas corrieron por mis mejillas. En cuanto le conté el por qué no había entrado a ese bosque, mamá se puso furiosa y decía que todo eso era culpa de aquel curandero de la pradera, que había infundido terror y sugestionamiento a los pobladores por su forma tan peculiar de vivir. En cuanto llegó papá, salimos los 3 con lámparas en mano en busca de las ovejas perdidas. Mamá me tomó de la mano y entramos al bosque. Nunca entendí por qué entramos de noche, pudiendo esperar al siguiente día. Pero así era papá. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Buscamos por largo rato sin éxito, pero ya acostumbrados a la oscuridad de ese lugar, mamá me soltó de la mano y comencé a buscar por mi cuenta a mis animales perdidos. Claro que no encontré nada. Comencé a escuchar que algo saltaba de entre los árboles, pero no era constante. De pronto lo escuchaba en las ramas y de pronto ya estaba en el suelo. Eso comenzó a darme mucho miedo y caminé hacia donde se encontraban mis padres. De pronto, a mi espalda se escuchó un psst, psst. Yo dije, ¿quién dijo eso? Tengo un regalo para ti. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí, muy cerca. Tengo algo que te gustará muchísimo. Algo mejor que una oveja. Aquella voz chillante me dio escalofríos. ¿Sería que acaso el bosque o los árboles habían cobrado vida? Me dirigí al árbol, pero creo que se molestó y me dijo: No soy un árbol. ¿Entonces qué eres?, pregunté. Acércate, acércate. Entonces unos ojos en medio de un hueco se iluminaron
Entré en pánico y salí corriendo de ahí mientras aquello gritaba: ¡No te vayas! ¡Regresa! Tomé la mano de mamá, que después de un rato salimos sin encontrar las benditas ovejas. Papá estaba furioso, pero ya era tarde y aún no cenábamos. Regresamos a casa y papá me preguntó: ¿por qué pones esa cara si aún no comienzo a regañarte? Pero en mi mente solo estaban los ojos de esa cosa. Esa noche papá me mandó a dormir sin cenar, y mientras me ponía la pijama para poder descansar, en la ventana se escucharon unos golpes. Me asusté un poco, ya que mi recámara estaba en el tercer piso y no había árboles para que alguien pudiese trepar y hacer ese llamado desde afuera. Con un poco de miedo me acerqué a la ventana y la abrí un poco, solo para observar que no había absolutamente nada. Algo inquieta me metí a las cobijas. Me quedé con un poco de incertidumbre por el ruido, así que dejé la luz encendida para poder ver en medio de la oscuridad. Mis ojos lentamente comenzaban a cerrarse, pero una pequeña sombra corrió por detrás de la lámpara, que hizo regresar a mis ojos a su estado natural. Pregunté quién andaba ahí, pero aquello solo se rió. Soy el del bosque. ¿Tan rápido te olvidaste de mí? Y unos ojos amarillos salieron por detrás de mi tocador. Un pequeño ser que parecía un anciano, pero muy pequeño. No podía medir más que mi brazo. Y una sonrisa de oreja a oreja se le dibujó en el rostro mientras me decía: No te haré daño. Solo quiero jugar un poco. Ya no puedo jugar. Es muy noche y mis padres se van a molestar si me escuchan haciendo escándalo. Tengo miedo. Vete. No debes tener miedo. Solo jugar. Ven conmigo. Vamos. Ahí es donde me asusté más, pues quería llevarme con él. Entonces grité a mis padres, que rápidamente acudieron a mi cuarto, abriendo la puerta. El duende desapareció esa noche. Tuve que decirle a mis papás que fue solo una pesadilla, pues sabía que no me iban a creer. Al día siguiente, después de la escuela, fui a pastorear nuevamente a las ovejas, temerosa, pero siempre alerta con la vista hacia el bosque, donde apenas estaba cayendo la noche, y yo escuchaba a alguien llamándome. Rápidamente junté a mis animales y me dirigí a casa. Por miedo a que no me creyeran, no les platiqué nada a mis padres, pues de por sí ya me decían que ponía pretextos para no ayudarlos con las tareas, por lo que me vi forzada a callar. Esas voces no me dejaron tranquila por una larga semana, hasta que por descuido se me escapó una oveja hacia lo profundo del bosque. Y no era cualquier oveja, era la hembra que había dado más crías en el año, y por lo tanto la favorita de papá. Era la única con una mancha en un costado, por lo que iba a ser difícil decir que se había perdido alguna otra oveja. Esta vez sí me iban a matar si perdía otra más. Por suerte,
Era temprano y me daba algún tiempo para poder adentrarme nuevamente a ese bosque. Cuando estuve a punto de caminar hacia este, vi una sombra muy parecida a la que había visto esa noche en mi cuarto. Casi me da un infarto al dar vuelta. Estaba frente a mí un niño pequeño, no más allá de 10 años. Se apareció jugando con mi oveja perdida y lejos de preguntarme qué hacía un niño de esa edad ahí, me dio un respiro de alivio. Era muy ameno y ocurrente, lo que hizo que me olvidara por un momento de mis preocupaciones y jugué con él por unos momentos. Fueron buenos momentos, ya que pronto llegó la hora de marcharme, pero aquel niño me sujetó por el brazo y me pidió que no me fuera, ofreciéndome a cambio un minúsculo contenedor en forma octagonal. No era muy valioso, de eso estoy segura, pero me dijo que el objeto tenía el poder de detener el tiempo. Parece tonto, pero a esa edad uno cree absolutamente todo. Le dije que si eso podía ser posible, yo me quedaría a jugar con él más tiempo. Me dijo que no pasaría a menos que yo lo deseara, y si eso quería, tenía que abrir primero el hexágono. Así que tomé el objeto aquel y lo abrí. Pedí que se detuviera el tiempo hasta que yo llegara a casa, pero no pasó nada. Pero me pareció tan tierno el niño que me quedé a jugar con él solo 1 hora más. El niño quedó feliz, y no sé si se debió a que ya estaba cansada de cuidar a mis ovejas o el cansancio de los días anteriores, pero sentía como si efectivamente no pasara el tiempo, pues el agotamiento de tanto brincar, correr y reír llegaron a mi cuerpo. Me despedí, pero el niño me detuvo una vez más. Dijo que si quería no volver a cansarme, aquel objeto también podría cumplir ese deseo. No te creo, le dije. Y él riéndose me contestó: bueno, no revive a las personas, pero sin duda no tendrás cansancio si así lo deseas. Bromeando le dije: ya veremos. Sin embargo, en verdad que estaba muy cansada y tenía mucha hambre. En cuanto le dije no, la mirada de aquel niño se tornó sombría. Borró esa tierna sonrisa y comenzó a retorcerse de forma muy extraña, casi antinatural. Su cara y cuerpo se fueron llenando de arrugas que lo hacía verse como un anciano. Las orejas se tornaron puntiagudas y el color de su piel cambió a un tono grisáceo. Algunas verrugas se asomaban por su rostro. Yo casi me muero de miedo, pues los ojos se le engrandecieron y una luz amarilla alumbraba sus órbitas que me veían fijamente de forma siniestra. El niño ya no era un niño, era una criatura de forma humanoide que me gritaba: ¡No te irás jamás de aquí! Mi corazón latía como un tambor. Dejé a los animales y corrí como nunca antes lo había hecho. Pero a medida que me alejaba de aquella colina, el cansancio se hizo presente y un dolor agudo en todas mis articulaciones me torturaban a cada paso. Volteé a ver mis manos y mi piel se marchitaba rápidamente. Mi presurosa carrera se convirtió en pasos cansados y lentos. En un intento de ver si aquella cosa me perseguía, miré hacia atrás, pero ya no estaba. Con mi paso lento seguí por el sendero que me conducía a casa y comencé a ver en cada árbol un letrero de niño desaparecido, y mi cara estaba en cada uno de ellos. ¿Cómo era posible que apenas me tardé
unos minutos de más en aquella colina y todo mundo ya me buscaba. Me asusté mucho y me dirigí a casa lo más rápido que pude. Cuando llegué a la puerta de mi casa, toqué desesperada, pero mi madre no fue la que atendió. En su lugar, una persona mayor me preguntaba: ¿a quién buscas? Pregunté por mi familia y me dijeron que hacía unos meses ya no vivían ahí, que ahora habitaban una casa a las orillas de Wicklow. Les pedí que me dieran la dirección, pero se ofrecieron a llevarme, y qué bueno, porque a mí ya no me quedaban fuerzas para continuar. En cuanto yo llegué a esta casa en la que ahora estamos sentados, salió mi madre preguntándole a las personas quién era yo. Solté mis lágrimas y la abracé pidiéndole perdón. Mi madre me dijo que la soltara y yo solo podía decir: ¿por qué me rechazas, mamá? Soy Deirdre. Mamá me calmó y me dijo que entrara. Nos sentamos en la sala y comenzamos a charlar de lo que había pasado. Le dije que yo solo había pasado unas horas jugando en la colina con ese niño. Mamá me dijo que habían pasado ya más de 8 años desde que desaparecí. Papá nunca dejó de buscarme. Acabó con su fortuna contratando a rastreadores que pudieran dar con mi paradero. En cuanto se agotó el dinero, tuvieron que vender la casa para continuar con mi búsqueda. Después de un tiempo, mamá se volvió a embarazar y justo el día en que nació mi pequeña hermana, a papá lo encontraron muerto en las orillas de ese bosque. La autopsia reveló que fue de causas naturales debido a un infarto. Sin embargo, dentro de sus entrañas hallaron un montón de tréboles de 4 hojas que nadie pudo explicar. A pesar de lo que le conté, incluyendo cosas que solo podríamos saber ella y yo, mamá no me creyó. Eso fue debido a su naturaleza de comprobar. Así que mandó a hacerme una prueba de ADN en donde pudo cerciorarse de mi identidad. Después de eso, mamá fue al pueblo con el alguacil y gritó a los 4 vientos que yo había regresado, pero nadie en el pueblo le creyó, excepto el mismísimo alguacil, quien dijo que tampoco le creerían a él, por lo que ayudó a mamá a fabricarme unos papeles para que yo pudiera hacerme pasar por su madre debido a mi edad. Después de eso creí que todo había acabado. Sin embargo, en las noches posteriores, aquel maldito ser me visitó, sin que esta vez pudiera defenderme. Nunca supe cómo entraba a la casa, pero siempre lo veía irse por un pequeño agujero detrás de la chimenea. Le conté a mamá, y ella consiguió la ayuda que pudo para poder evitar que esa cosa entrara a mi recámara, pero nada funcionó. Así que, dejando atrás su orgullo escéptico, acudió al curandero del pueblo, el cual le dijo qué hacer, y esa misma noche nos preparamos para su llegada con todas las armas sugeridas. Nos preparamos colocando juegos de azar, muchos tragos de cerveza y tequila, y colocando tantos espejos como pudimos alrededor de la casa. En punto de las 3 de la madrugada hizo su aparición el malnacido. Que cómo sé que apareció, porque los gritos al ver su reflejo retumbaron por la casa.
y cuando mamá lo escuchó, lo persiguió, arrojándole todo lo que encontró a su paso. Hasta que finalmente llegó a mi cuarto. Subió a mi cama y justo cuando iba a atacarme, mamá le dio un golpe tan fuerte que abrió una gran herida en su cabeza y lo arrojó muy cerca de la chimenea. Aquella cosa creía haber escapado, pero era justo lo que queríamos que pasara. Y justo cuando iba a escapar por aquel hueco, un balde de agua bendita con tréboles cayó sobre él, quemándolo y derritiéndolo hasta dejar solo una parte de su mano y una humeante masa viscosa en nuestro suelo. Esa maldita cosa me robó mi vida, pero nosotras le arrebatamos la suya. Sabíamos que él ya no iba a regresar, pero una nunca sabe, así que mamá se encargó de hacer y colgar talismanes y muñecos de protección por toda la propiedad. La señora Deidre terminó con su historia, pero la cuestioné un poco. Aquella historia había sido muy buena y cumplió por completo con nuestras expectativas. Sin embargo, no había ni una sola prueba de que eso fuera real y no solo una historia. Entonces la señora, con mucho trabajo, se levantó de su silla y fue al otro cuarto. Regresó con la pequeña caja de la historia en forma de hexágono. La abrió y nos mostró su contenido. Dentro de esta había un pequeño atuendo que parecía ser de un niño, hecho con hierbas entrelazadas, pero lo que nos dejó atónitos fue lo que parecía ser restos de un brazo pequeño, con solo 4 dedos. Para ustedes solo fue una historia de duendes. Para mí, fue el desgraciado que se robó mi vida entera. Gracias nuevamente a todos ustedes por llegar con nosotros hasta el final de esta impactante historia. Nos despedimos no sin antes pedirte que solo si te ha gustado el audiorelato nos apoyes dándole un like que no cuesta absolutamente nada, suscribiéndote al canal y o compartiendo su contenido. Si tienes alguna historia, alguna anécdota, por favor no dudes en compartírnosla al correo que aparece en pantalla y que también estará disponible en la descripción de este video. No olvides darle clic a la campanita de notificaciones y nos despedimos agradeciendo de su fina y distinguida presencia. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente episodio de Anécdotas Paranormales.